parte de la importancia que tiene el psicoanálisis para nuestra contemporaneidad y durante todo el siglo XX tiene que ver no solamente con los aciertos de Freud, que nadie discute, sino también por las críticas que despertó el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, se cuestiona si el psicoanálisis es una ciencia, se cuestiona si es una ciencia dura, si es mera habladuría, pero creo que lo más importante, o una de las críticas más interesantes, vienen de parte de la filosofía, de parte básicamente de Gilles Deleuze y Félix Guattari en su famoso libro El Anti-Edipo. El Anti-Edipo gira en torno a una crítica de la idea de la teoría freudiana sobre Edipo, y las críticas se concentran o giran alrededor de estos 5 errores que ellos ven en el psicoanálisis. Ellos van a hablar de los 5 paralogismos del psicoanálisis. Un paralogismo es un error de razonamiento. Usan esta palabra rara porque es una cita a Kant, básicamente. Pero no importa eso por el momento. Lo importante es que los 5 famosos paralogismos del psicoanálisis que trabajan Deleuze y Guattari en el capítulo 2 del Anti-Edipo son básicamente críticas al psicoanálisis. Ordenan la crítica de estos dos autores, Gilles Deleuze y Félix Guattari, hacia el psicoanálisis, es decir, hacia Freud y en parte hacia Lacan. El punto de partida de la crítica de Deleuze y Guattari es una crítica al concepto de deseo que plantea Freud. Y básicamente lo que nos va a decir Deleuze, lo que nos van a decir Deleuze y Guattari, es que el deseo es social y no familiar. Es decir, frente a la pregunta si el deseo es estructurado, tiene una estructura natural, ellos nos van a decir que no. El deseo no viene preestructurado, sino que somos nosotros, las máquinas deseantes, como ellos nos llaman, los que estructuramos o lo que construimos el deseo. ¿Es el deseo el llenado de una falta? No. El deseo no es el llenado de una falta, sino que es una fuerza productiva. Entonces, quizás estén un poco perdidos. Vamos a ir un poco más a lo concreto, a estos 5 errores que ellos plantean en el psicoanálisis, y van a ver cómo las cosas se van a ir aclarando de a poco, o al menos eso espero. Vamos. No sé. Los paralogismos, como dije, son 5 formas erróneas de razonamiento, y ellos van a plantearlas, les van a poner nombre a cada uno de estos 5 paralogismos. El primero se va a llamar extrapolación, al segundo lo van a llamar double bind o doble pinza, después vamos a explicar por qué. En tercer lugar van a hablar de aplicación. En cuarto lugar van a hablar de desplazamiento. Y finalmente nos van a hablar del después, del paralogismo del después. Vamos a ir uno por uno. En primer lugar, primer paralogismo es el llamado paralogismo de extrapolación, ¿no? Esto tiene que ver con la imposición del triángulo edípico. ¿Qué es el triángulo edípico? En primer lugar, es esta estructura que plantea Freud de la familia nuclear, digamos, que se compone básicamente de padre, madre e hijo. Ese sería el triángulo. A la vez el hijo o la hija va a construir su propio triángulo. ¿Por qué? Porque se va a sumar o se va a unir, digamos, con otra persona. Es decir, si es un hijo, se va a unir a una hija y a una hija de otra familia, ¿no? Y esa es la famosa triangulación edípica. Se van a juntar y van a tener otro hijo o hija que va a seguir, digamos, conectando, construyendo, reproduciendo este esquema a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esta idea del triángulo edípico se basa en identidades fijas supuestas como naturales. Fíjense que hablo de padre, madre e hijo, ¿no? Y después cuando dije hijo, que puede ser hija también, pero después el hijo se va a casar con una hija, esta estructura no implica o no incluye en primer lugar la unión homosexual. Entonces, está bien, se entiende por la época en la que él está hablando que no considerara eso como parte de la estructura familiar básica, mientras que hoy en día estamos más acostumbrados a considerar familias constituidas por parejas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Pero esto, que no es solo una cuestión de contexto, es decir, es una cuestión de que Freud considera que la unión natural es la unión hombre-mujer y lo que construye al vínculo familiar es esa unión. Entiendo que hay gente que hoy en día todavía sigue pensando esto. La crítica de Deleuze y Guattari va a ir por el lado de que estas identidades son consideradas fijas y se suponen como naturales y no construidas.
la crítica de Deleuze y Guattari va a ir por el lado de que son estructuras preconstruidas, ¿no? Construidas atadas a un contexto social. Por ejemplo, en el contexto actual está aceptado, digamos, o bastante aceptada, que haya familias con uniones homosexuales. Entonces, la triangulación edípica queda un poco en suspenso, ¿no? Por más que, por supuesto, hay detractores de esto, etc. Ahora, entonces, el rol del padre, el rol de la madre están supuestos como identidades fijas, naturales. Y este rol, el rol paterno, el rol materno, es considerado, según Deleuze y Guattari, como objeto completo. Es decir, el padre, o más bien el falo, que es como el símbolo que organiza, el símbolo de la masculinidad, que organiza y que ocupa el lugar de la ley, ahora vamos a hablar un poco más sobre esto, es considerado un objeto completo separado de la cadena simbólica. Es decir, algo que se da por sentado como natural y no algo construido por la cadena de sentidos que crea el niño o que creamos nosotros en tanto que seres humanos. Esto puede parecer muy complejo y vamos a profundizar un poco más para que se vaya entendiendo. Entonces, básicamente estos roles no surgen de un constructivismo social, según Freud, sino que son supuestos como naturales. Entonces, recapitulando, el primer paralogismo de extrapolación, va a plantear la idea de un objeto completo separado, es decir, va a haber una idealización, creemos que estos roles son dados naturalmente y no construidos socialmente, y se le va a dar importancia a este concepto de falo. Bien, ahora, Deleuze y Guattari dan importancia al concepto de objeto parcial que surge en la teoría de Melanie Klein, que es una psicoanalista freudiana muy famosa. Ellos van a decir que el postulado del objeto parcial es un postulado revolucionario por parte de Melanie Klein, aunque finalmente ella termina de alguna manera amigándose con el freudismo. Pero eso no importa, no quiero concentrarme con eso porque quiero tocar de manera, digamos, aunque sea un poco por encima, tratar de ayudarlos a entender de una primera pasada en qué consisten estas críticas. Así que no voy a profundizar más. En el futuro lo voy a hacer. De hecho, en algún capítulo sobre mi serie sobre Guattari, que les dejo acá, hablé un poco sobre Melanie Klein por si les interesa. Ahora, lo que dice Deleuze y Guattari es que, basándose en Melanie Klein, es que el niño en su desarrollo temprano no tiene una conciencia de objetos completos. Es decir, por ejemplo, en relación a la madre, no ve a su madre como una entidad completa. Se relaciona principalmente, en un primer momento, con el seno materno, es decir, con el pecho. Entonces, el vínculo es con un objeto parcial, no con un objeto completo. El deseo, digamos, inviste estos objetos, es decir, dota de energía. ¿Qué significa el investimento? Podemos decir, para explicarlo de manera lo más didáctica posible, es que construye un sentido a estos objetos, y este sentido puede ser empático o racional, ¿no? Entonces, pero primero se vincula con estos objetos parciales. Ahora, el deseo va a construir representaciones, digamos, y conexiones de manera polívoca, es decir, en múltiples sentidos, con diferentes objetos. El paralogismo de extrapolación lo que va a considerar es que aparece un objeto, ¿no?, que va a existir en la naturaleza, un objeto completo, separado, que organiza el discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que el rol materno, el rol paterno son entidades trascendentes, elementos trascendentes, es decir, que pertenecen a un nivel superior, como si fueran instancias ideales, por eso les puse acá objeto completo separado, ideal, en donde, digamos, la imagen del padre y la madre están creados en términos de identidad y representación. Fíjense que la obra de Deleuze gira mucho en torno a una crítica del concepto de representación. Por ahí en el futuro podemos hablar de este concepto de representación. Pero al hablar de representación, y ellos lo asocian a cierta teatralidad del sentido, hablamos de volver a presentar de alguna manera, como si el concepto del padre, por ejemplo, existiera como una entidad ideal, espiritual, que la representación paterna nos pone por delante. Es decir,
Hay un sentido esencial del ser padre, una esencialidad del ser madre. Y frente a esto, digamos, reaccionan Deleuze y Guattari con sus famosas críticas. El Anti-Edipo gira mucho en torno a una crítica de este idealismo y ellos dan una propuesta que van a llamar inmanentista, una propuesta materialista. Más sobre eso en algún otro momento. Pero básicamente podemos decir que esta idea del falo como una entidad trascendente implica una crítica al falocentrismo. Quizás oyeron hablar del falocentrismo, ¿no? Esta idea, una idea organizadora que se da por sentado como naturalizada, como algo natural. Por ejemplo, podemos decirlo para resumirlo un poco, la superioridad del hombre se da por sentado en términos de la naturaleza trascendente de la masculinidad, ¿no? Y entonces, a partir de eso se puede construir un universo paternalista. Lo estoy tratando de traducir a términos que son muy actuales. Piensen que este libro fue escrito a fines de la década del 60, por lo cual creo que, digamos, van a entender que fue bastante pionera en el tema y quizás esto les despierte el interés para ir a leerlo. Ahora, les doy un ejemplo de trascendente, de qué es algo trascendente. Por ejemplo, cuando se dota a un rey, ¿no?, a un monarca, de características, por ejemplo, religiosas, cuando se cree que el rey es un dios o es un enviado de Dios, estamos asignando a un rol, digamos, terrestre, material, asignando una potencia de idealización, de espiritualidad. Es decir, hay algo que eleva a esa persona, que es una persona como cualquiera de nosotros, a una circunstancia idealizada, ¿no? En ese sentido, el aspecto trascendente va a estar vinculado con el despotismo. Y sobre esto dan vueltas Deleuze y Guattari en el famoso capítulo 3 del Anti-Edipo. Sobre eso quizás en otro momento podamos hacer algún video. Ahora, podemos pasar entonces, espero que hayan entendido este primer paralogismo, al que le dediqué bastante tiempo. Voy a tratar de ir un poco más rápido con los siguientes. Pero si tienen alguna duda me pueden dejar mensajes y voy a intentar contestarlos. Pasamos entonces a el segundo paralogismo, que ellos llaman el double bind o doble pinza, ¿no? Este paralogismo es interesante porque tiene que ver con la inclusividad, con conceptos muy actuales, digamos, como la inclusividad y con los asuntos de género. Así que les digo que presten atención. En primer lugar, el concepto double bind está vinculado con, digamos, es un concepto que habla Gregory Bateson, que es un pensador al que Deleuze y Guattari le dan mucha importancia. Sin embargo, el concepto de double bind ellos lo van a entender de manera distinta que Bateson. Bateson lo asocia a la esquizofrenia. Ellos lo van a usar, en realidad, para describir el complejo de Edipo en sí. Ahora, ¿qué significa double bind? Ya vamos a ver. Para empezar, vamos a decir que, en línea con el paralogismo anterior, el psicoanálisis nos dice, digamos, o somos hombres o somos mujeres. Es decir, te dice, sos hombre o sos mujer. No hay una posibilidad en el medio, ¿no? Esto implica una visión trascendente del género. Entonces, por ejemplo, y esta es una de las cosas más cuestionadas del psicoanálisis, se va a considerar que la homosexualidad es una enfermedad. Y esto va a tener que ver con justamente una, entre comillas, mala resolución del complejo de Edipo. Es decir, la homosexualidad es patologizada en el psicoanálisis. Por supuesto, hubo psicoanalistas posteriores que fueron autocríticos con respecto a esto. Pero Freud, digamos, considera la homosexualidad algo patológico. Ahora, Deleuze y Guattari justamente establecen una crítica de esto y nos hablan de manera también muy pionera de transexualidad. Los invito a que lean este capítulo 2 del Anti-Edipo. Puede ser que les resulte un poco complicado. Ellos hablan de Proust para, digamos, conceptualizar la manera en que Proust habla de la sexualidad, de una posibilidad de ser hombre o mujer al mismo tiempo. Es muy interesante para que lo lean en profundidad. Para más o menos darles una idea de lo que este paralogismo significa, cuál es el error que están señalando de Deleuze y Guattari, vamos a decir que ellos, digamos, dicen que el complejo de Edipo nos da solo dos posibilidades que son contradictorias. Hay una posibilidad limitada en cuanto a las resoluciones o frente al complejo de Edipo, que ellos van a llamar
o resolución o fijación. ¿Qué significa esto? Básicamente que el complejo de Edipo tiene dos salidas y las dos salidas son malas. Es decir, o somos enfermos por un lado o por el otro. ¿Cómo funciona esto? Vamos a decir que se nos presenta tanto como solución como problema. Es decir, resolución o fijación de Edipo va a implicar en la resolución un sometimiento a la autoridad. Ahora les voy a explicar un poco más. Es decir, una diferenciación obligada. Para Freud lo normal es la neurosis, básicamente. Entonces, si estamos dándole un término a la normalidad, llamándolo con el nombre de una patología, ahí ya hay algo raro, ¿no? Es decir, la resolución, digamos, buena del complejo de Edipo implica el sometimiento a la autoridad paterna, y esto trae como consecuencia sufrimiento. Y ese sufrimiento se expresa o puede expresarse con la forma de la neurosis. Mientras que la mala resolución o la no resolución puede caer en una fijación, que también implica una neurosis, pero también puede hacernos caer en la psicosis. Es decir, en una no diferenciación, no aceptación de la imposición paterna. Entonces, si no se resuelve, hay una crisis de diferenciación, una crisis de identidad, ¿no? Porque no somos capaces de adaptarnos a la identidad prefigurada a la que nos obliga la cosmovisión psicoanalítica. Es decir, la imposición de Edipo nos obliga sí o sí a o diferenciarnos a través de la identificación con el padre. Si no entienden esto, les recomiendo que vean el video sobre qué es el psicoanálisis, donde explico un poco más en qué consiste el complejo de Edipo. Pero básicamente es una aceptación de la ley paterna, ¿no? Entonces, nuestra única opción es identificarnos con el padre para poder entonces abandonar nuestro deseo supuesto de la madre, ¿no? En el caso de que seamos hombres. En el caso de que seamos mujeres es un poco distinto, pero tiene una estructura similar. Básicamente hay que conformarse con la ley paterna. Entonces, por otro lado, la opción de no aceptar esta ley implica enfermedad mucho más grave, una indiferenciación completa, cuya expresión más grave sería la psicosis. Entonces, el límite que se pone a las posibilidades que tenemos de construir nuestra propia identidad, por ejemplo, la identidad sexual, es el foco de las críticas de Deleuze y Guattari en este paralogismo del double bind. Entonces, ellos siempre van a defender una postura, digamos, su postura va a estar vinculada a este concepto del devenir, ¿no? No a la rigidez de la identidad fija. Siempre va a haber una crítica a los conceptos de identidad fija, ¿no? El deseo es inclusivo, no exclusivo, nos van a decir. ¿Y qué significa el deseo exclusivo? Es decir, no puede estar predeterminado por identificaciones fijas. Y esto nos lleva al tercer paralogismo. El tercer paralogismo, ellos lo van a llamar aplicación. ¿Y qué significa la aplicación? La aplicación es el aplastamiento de nuestras conexiones ya en términos sociales. Podemos decir que el segundo paralogismo atañe a la construcción de nuestra individualidad, mientras que el tercer paralogismo va a estar vinculado a la relación de esa identidad con nuestra ubicación en nuestra sociedad o en un colectivo al que pertenezcamos. Entonces va a estar vinculado naturalmente a los conceptos de segregación, tanto racial como cultural como étnica. Y el foco de la crítica en el tercer paralogismo va a estar puesto por parte de Deleuze y Guattari en el hecho de que la teoría de Freud, el psicoanálisis, en última instancia está produciendo la segregación racial, cultural, étnica. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué el psicoanálisis fomenta esto? Vamos a verlo. En primer lugar, Deleuze y Guattari aseguran que las conexiones sociales no deben tener identidades fijas, como ya dijimos, en términos de cultura, raza, familia. En cambio, las conexiones sociales deben ser transposicionales y nomádicas, según Deleuze y Guattari. Este concepto del nomadismo, hace tiempo vengo prometiendo que voy a hacer un video, lo sigo prometiendo, pero dentro de poco, ahora sí, prometo que lo voy a hacer. Pero básicamente esto plantea problemas, y plantea problemas no solo a lo que habitualmente asociamos con la segregación. Podríamos pensar en la extrema derecha que
plantea una base o un fundamento racial o nacional a esta segregación, sino también a grupos de izquierda, en donde también existe segregación en cuestiones de clase o culturales, por lo cual esta crítica nos interpela a todos y es muy importante que digamos, tratemos de entenderla y que busquemos, nos interroguemos antes de señalar a otro, nos interroguemos a nosotros mismos si no estamos cayendo en este paralogismo. Lo que ellos dicen es, para Freud, digamos, uno, digamos, o se identifica con el hombre edípico, es decir, la cosmovisión edípica, la cosmovisión psicoanalítica propone esta universalidad de Edipo, por lo cual, digamos, o uno acepta, si uno acepta esto, está aceptando esta cosmovisión que ellos llaman el hombre edípico. Y si no hace eso, renuncia a la identidad. No se permite, digamos, no prevé el psicoanálisis una cosmovisión anedípica, que es lo que ellos están planteando. Lo que ellos van a proponer en su propuesta analítica, que ellos llaman el esquizoanálisis, es un universo anedípico. Sobre eso podemos hablar más adelante. Ahora, el hombre edípico marginaliza al individuo al ubicarlo en un segmento determinado, básicamente, en un orden natural del que surge Edipo, básicamente, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen es que Freud no solo nos niega la libertad de forjar la propia identidad, sino también de conectarnos libremente, ¿no? Y polívocamente con otros, de las maneras en las que se nos ocurra, ¿no? Esto, en último término, puede parecer o tener un componente anarquista. Lo dejo ahí para que ustedes mismos lo investiguen y a ver qué les parece a ustedes, ¿no? Entonces, la aplicación implica un aplastamiento de lo real polívoco, es decir, de la inmensa posibilidad de conexiones que tenemos, en provecho de una relación simbólica entre dos articulaciones. Es decir, lo real polívoco sería una simulación en el sentido en que podemos vivir, es una invitación, la teoría de Deleuze-Guattari, a vivir nuestra propia vida como una serie de identificaciones sucesivas sin identidad fija, abrazando de alguna manera el simulacro. Lo dejo abierto por si a ustedes les interesa. La idea de identidad fija está vinculado al nombrar, designar, que son todas operaciones que de alguna manera son segregativas, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es polívoco y no segregativo, ¿no? A lo que ellos llaman biunívoco o unívoco, ¿no? Los freno un segundo para recordarles que si no se suscribieron, lo hagan, y si no apretaron la campanita, también lo hagan, porque eso significa que cada vez que yo saco un nuevo video, les van a avisar, los van a notificar, y eso también me beneficia a mí, beneficia a mi canal, en el que estoy haciendo constantemente contenido gratuito. Y de hecho, también creé para ustedes una mini guía, por si les interesa este tema del anti-Edipo, creé una mini guía, porque ya que el libro es muy difícil de leer, armé una guía pequeña en la que, como punto de partida para enfrentarse a la lectura del libro, creo que les puede ser útil. La estoy armando en realidad ahora y se las voy a dejar acá abajo. Así que chequeen tanto la descripción como si no un mensaje que voy a fijar arriba de todo para ver si ya les dejé ese link para que puedan descargar la mini guía. Bueno, sigo con el tema. Pero les prometo que voy a tratar de ser lo más breve posible, porque sé que, digamos, por ahí les estoy agotando la paciencia. Sin embargo, una vez que tenemos toda esta carga de que ya fuimos entendiendo de a poco los paralogismos anteriores, ahora podemos ir un poquito más rápido. El cuarto paralogismo ellos lo llaman el desplazamiento. Es un paralogismo muy interesante. En el libro parece casi un trabalenguas la forma en que lo expresan, pero en el fondo no es tan difícil. Lo que dicen es que el paralogismo consiste en creer que porque algo está prohibido, es entonces deseado. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Básicamente el tabú del incesto. Lo que ellos nos dicen es, como el incesto está prohibido, Freud da por sentado que eso es lo que deseamos. Es decir, si el tabú, es decir, la relación sexual con la madre está prohibida, se debe a que inconscientemente deseamos ese encuentro sexual. Pero para Deleuze y Guattari, el incesto no es el verdadero problema. Es más bien como un espejismo o una bomba de humo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El verdadero problema para Deleuze y Guattari es el carácter revolucionario del deseo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros podemos desarrollar, estructurar, elaborar
nuestro propio deseo, nuestra propia posición de deseo en el mundo, eso es peligroso para el orden social imperante. Y por eso, nos dicen, el orden social imperante se aprovecha de este modo de representación que es el complejo de Edipo, y que Freud no inventa, sino que reproduce, de alguna manera sospecha esto, lo ve porque lo ve como parte del orden social, solo que él le da una condición de natural. Lo que ellos dicen es, esto no está dado, es verdad que existen vínculos edípicos, etc. Simplemente no son producidos por el inconsciente, son producidos por el orden social imperante para alejarnos de la producción deseante verdadera, de nuestra capacidad productiva, del aspecto constructivista del deseo, ¿no? Entonces, el complejo de Edipo desplaza la atención como un divertimento, y lo que está desplazado es el verdadero deseo. Ese verdadero deseo no es el incesto, es la producción deseante, es el hecho mismo de saber, de aceptar y de asumir el deseo en su carácter productivo, la invitación a producir nuestro propio deseo, a construir nuestro propio universo, nuestra propia visión. Y con eso terminamos con el cuarto paralogismo, así que podemos pasar al quinto y último paralogismo, que es muy interesante también. Básicamente lo que dicen es que en la escuela freudiana, cuando un paciente trae problemas cotidianos a la sesión, lo que se llama habitualmente los factores actuales, generalmente se los desestima o se los liga, principalmente lo más común es que se los ligue a factores del pasado, traumas infantiles, etc. Esto es una especie de, noción bastante conocida del psicoanálisis, ¿no? Alguien que se acuesta en una cama y empieza a rememorar y a ver cómo cuestiones del pasado le construyeron su propia personalidad. Bueno, Deleuze y Guattari van a posicionarse críticamente frente a esta idea, y por eso van a llamar al paralogismo, a este quinto paralogismo, el paralogismo del después. O sea, siempre se piensa que el factor importante es el factor de la infancia, en donde hubo una instancia traumática en el que atravesamos este famoso complejo de Edipo, y que esto estructuró nuestra personalidad y nos afecta hoy en día, afecta a nuestros factores actuales. Siempre se supone una instancia crítica, que es el proceso de Edipo, en relación a la cual nuestros problemas son meros problemas actuales y son desestimados como tales. Es decir, el campo de batalla estará en el pasado, en la infancia, en este trauma estructurante de Edipo. Por lo cual, ellos llaman a este paralogismo el paralogismo del después, de siempre creer que los factores actuales son un después con respecto a Edipo, que es el punto central de nuestra historia personal. Bueno, ellos frente a esto nos van a decir, o van a defender, la supremacía del factor actual. ¿Y cuál va a ser el factor actual? Básicamente la producción deseante. Es actual desde la primera infancia, desde todo momento. Es decir, lo que están planteando es justamente una cosmovisión anedípica, en donde no se supone un periodo crítico llamado el periodo de Edipo, frente al cual nosotros existimos en una especie de después de ese periodo, sino que se da importancia al factor actual como el factor más importante, y entonces van a basar su esquizoanálisis en esta cosmovisión anedípica y no justamente en, como hace Freud, en la existencia de un complejo de Edipo universal. Sobre esto, sobre el esquizoanálisis, hay muchísimo que decir. De hecho, tengo una lista completa de un montón de videos en donde hablo sobre el llamado esquizoanálisis, y les voy a dejar acá la serie esta para que la vean y me dejen comentarios si les interesa y me pidan más videos si les sirve. Así que bueno, espero que eso les sirva, les mando saludos y nos vemos próximamente.